¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Factor Social, como usted ya sabe, a través de Cable Pacífico y su canal Mundo TV. Capítulo 17, agradecerle por supuesto su sintonía, agradecerle sus comentarios en este espacio que usted ya sabe, ya lo hizo parte de su familia, porque pretendemos llegar hasta sus hogares con algún tema de conversación analizado desde la mirada de los invitados que nos acompañan capítulo a capítulo. Es el caso de hoy. Tenemos en nuestro estudio a don Víctor Hugo Figueroa. Él es licenciado en Educación de la Universidad de Concepción, oriundo de la ciudad de Los Ángeles, pero con un profundo cariño a la comuna de Penco y sus alrededores también, por supuesto. Él se dedica a la investigación local y ha escrito ya 2 libros, los cuales nos viene a contar para conocer un poco la historia de Penco, un poco la historia de Lirquén. Mucho gusto, un placer tenerlo con nosotros en Factor Social. Muchas gracias por la invitación y contento de poder llegar a los vecinos, sobre todo de mi comuna y de la localidad de Lirquén, tan importante para nosotros. Para comenzar, quiero contarle a usted, la gente en su casa ya lo sabe, que para partir queremos mostrarles una nota preparada por nuestra periodista Pamela Vega, que nos introduce en la materia de conversación hoy en este capítulo de Factor Social. El día de hoy Factor Social se llenará de historia y lindos recuerdos porque hemos invitado al escritor Víctor Hugo Figueroa, quien a pesar de ser oriundo de la comuna de Los Ángeles siempre ha estado ligado a Penco y sus alrededores, como por ejemplo Lirquén. Hoy llega a presentarnos su nuevo libro, La historia de oro de Penco, que se une al ejemplar Crónicas de Penco y que buscan en conjunto recuperar y difundir el pasado de nuestra ciudad, la llamada La Concepción. Sin duda existen muchas historias, relatos y fotografías que son parte de tesoros familiares con los que su autor llega hoy a Factor Social para conversar sobre este nuevo e interesante trabajo que nos hace viajar por la historia. Ahí está entonces esta nota preparada por nuestra periodista Pamela Vega, que nos introduce al tema de hoy y nos invita, por supuesto, a viajar por el tiempo. Qué más lindo que poder hacerlo a través de una investigación, a través de una investigación profunda que hizo usted en Penco y en Lirquén, para conocer un poco de dónde venimos, para también tener claro hacia dónde vamos. Así es, justamente. Cuéntenos un poco de qué se trata este amor por la historia, este amor por reconstruir el pasado y poder mostrárselo a todo el mundo, en realidad. Sí, claro, efectivamente. Yo llegué a vivir hace tan solo 5 años a la comuna de Penco y la verdad que siempre lo hice en conciencia de que lo hacía una ciudad con mucha historia. Recordemos que donde está Penco hoy día existió durante 200 años la ciudad de Concepción, que en la práctica fue capital de Chile. Por tanto, cuando llego a vivir a la ciudad, lo hacía con conciencia de que era una ciudad con mucha historia. Pero al conversar con los vecinos, la verdad que percibía que los vecinos desconocían, la gran mayoría, cosas muy importantes de la historia local. Y eso me motivó a escribir un pequeño documento, un pequeño libro con la historia de Penco y Lirquén, con los elementos más importantes. Y es por eso que sacamos la publicación Crónicas de Penco, que es una publicación pequeña de tan solo 88 páginas, pero la verdad que el éxito del lanzamiento de ese libro fue extraordinario. 4.000 familias se inscribieron y participaron de las presentaciones, por lo tanto el éxito fue rotundo. Y eso nos motivó a poder trabajar en una publicación un poco más completa, un poco más extensa, ya que cuando elaboramos Crónica de Penco quedó mucha información afuera, prácticamente porque la capacidad que tenía 88 páginas no permitía colocar más información. Por lo tanto, postulamos un proyecto al gobierno regional, lo que nos permitió tener los recursos para poder hacer un libro ya no de 88 páginas, sino que de 350 páginas, un libro mucho más completo, mucho más integral, con mucha información de Lirquén, además, que en el primer libro habíamos recabado algo, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en definitiva, hoy día estamos lanzando este libro que, lo digo con mucha honestidad, creo que es el libro más importante de la historia de Penco Lirquén,
que se ha publicado hasta el momento. Cuéntenos un poco cómo fue este proceso para llegar a toda esta información. Ya nos adelantaba un poco que fue un trabajo en conjunto con los vecinos, o sea, no fue que uno se metió directo a las librerías, se metió a las bibliotecas a sacar información. No, acá yo en la última página del libro le doy agradecimiento a las personas que colaboraron, y son 166 personas que contribuyeron con fotografías, que contribuyeron con testimonios, que contribuyeron con algún documento que eran de sus abuelos o de sus bisabuelos y que todavía lo mantenían. Por lo tanto, este es un libro que, si bien yo aparezco como el director de la orquesta, tiene 160 personas de Penco y algunos que no viven en Penco, sino que viven fuera de la región, e incluso algunas personas que viven fuera del país, que nos han contribuido con imágenes, con fotografías, con documentos, y que todos esos documentos fueron necesarios para poder hacer esta publicación. Por lo tanto, este libro tiene una característica muy especial, que es participativo en su génesis, en su elaboración, y hoy día a la hora de hacer la distribución también es participativo porque lo hacemos con los vecinos. Con eso nace inmediato la pregunta, ¿cómo se fue cotejando que la información que entregaban fuera fidedigna de acuerdo a la historia real, la que está en los libros, la que está en... Claro, en Penco existen muchas historias que son en parte mitos y que están arraigados en la cultura comunal. Pero ahí donde viene la otra parte, que es la historia más clásica, la historia que uno obtiene de los libros, y ahí uno va cotejando con la información que uno recibe de los vecinos. Y uno llega a un punto de equilibrio donde dice, en realidad, este testimonio o esta afirmación es verídica. La verdad que esto ya obedece más a un mito. Claro. Por ejemplo, hay una... ¿Se destaca alguno? Sí, por ejemplo, está muy arraigado en la comunidad una situación que ocurre en la plaza de Penco, que hay muchas personas que aseguran que efectivamente es así, que al pasar a cierta hora por la plaza, en diagonal, desde una esquina a otra, las personas se perdían, y que es un efecto mágico que tenía la plaza. También se hablaba que la planchada tenía unos túneles subterráneos que daban con la ermita. Alguien por algún momento en la historia llevó adelante esa hipótesis, y mucha gente jura a pie junto que efectivamente la planchada tenía unos túneles subterráneos. ¿Y es así o no? No, es decir, está demostrado que la planchada era un fuerte de baja o mediana complejidad y que no tenía túneles subterráneos. Digamos, en Colombia efectivamente hay fuertes que tenían vías de escape, pero eran fuertes de envergadura enorme, es decir, de una superficie gigantesca. La planchada era un pequeño fuerte que no tenía túneles subterráneos. Entonces, de alguna manera hemos ido separando la paja del trigo. Y lo otro, el de que se aparecen a cierta hora de la noche, eso no creo que sea mito. No, que desaparecen. Se pierden, claro. Se pierden. No, y hay señoras que me han retado porque me han dicho, oiga, pero si a mí yo me desaparecí, yo aparecí en la otra cuadra. Pero bueno, creo que hay mucho de mito, pero lo otro que también, la historia de la fresa, que también es una información que se divulgó mucho y que se traspasó de generación en generación, y que nosotros titulamos acá La verdadera historia de la fresa, que no es como la gente la conoce o se difundió. Así que lo que hemos hecho en este libro es un poco precisar con documentos, en este caso de la fresa, con documentos que están en París, con documentos que elaboró el propio científico que se llevó esta fresa que encontró en Penco a Francia. Por lo tanto, creo que hemos dado bastante luz respecto de la verdadera historia de varias situaciones que han ocurrido en Penco. Esa historia de la fresa no está en ninguna otra parte. En ninguna otra parte. ¿Se encuentra solamente en este libro? Porque dimos con los documentos originales, dimos con la documentación oficial, por lo tanto, lo que se había escrito lo podemos decir con mucha responsabilidad. En parte es cierto, pero tiene una variable que hay que actualizar. Pero yo creo que la historia se construye así. Unos aportan un poquito, hay otros que aportan otro más, por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que este libro es un aporte, desde el punto de vista que además presenta documentos originales. Es decir, muchas veces se habla de que hubo tal documento, o por ejemplo se hablaba de que existía la universidad. Nosotros presentamos acá el diploma de la Universidad Pencopolitana, presentamos acá el acta donde los vecinos de Penco, cuando Bernardo Higgins era director supremo de la Nación, elaboraron una carta pidiendo que no les cobren arriendo para vivir en Penco. En fin, colocamos documentos que son únicos, que se hablaba de que existían, pero nadie los conocía, y a través del libro lo hacemos público. Esto está en el libro de oro de la historia de Penco, pero usted también tiene otro anterior que es, y bueno, nos contaba que es Crónicas de Penco. Crónicas de Penco, que fue el primero, un trabajo bastante ¿Es la menos introducción ambicioso. a esto? Claro, sí, efectivamente. ¿O es la continuidad? No, lo que pasa es que fue como el trabajo primero, el primario, con información más bien superficial, muy general, 88 páginas. Imagínate una ciudad que tiene 500 años, cuestan 88 páginas concentrarla, pero en base a esa investigación nosotros elaboramos Crónicas de Penco, donde repetimos parte de la historia de Crónicas de Penco porque están traspasadas, es decir,
lo que le quiero decir a los vecinos, tener el libro de oro de Penco significa tener Crónica de Penco, porque está extraída, toda la información del Crónica de Penco está extraída en el libro de oro, mucho más extendida, mucho más detallada, mucho más profundizada. Perfecto, vamos a seguir viajando en la historia, pero antes queremos invitarlos a una pequeña pausa y a la vuelta, por supuesto, seguimos conversando con don Víctor Hugo Figueroa sobre la historia de Penco y Lique.